Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, los que están aquí, pues como costumbre, en el seminario permanente de la Red Interamericana de Familia y Parentesco, generalmente tenemos a los 8 días aproximadamente una sesión de seguimiento, ¿no? Que esa es una oportunidad de hacer preguntas directamente a la expositora. Y bueno, pues en esta ocasión, hace 8 días, no, perdón, el jueves de la semana pasada, el 3 de marzo, Juan Pablo Ferreiro de la Universidad Nacional de Jujuy, de CONICET, nos presentó una, eh, una exposición sobre los Andes en el noroeste de Argentina, ¿no? En la provincia de Jujuy. Nos mostró unos gráficos que vienen de la análisis de redes y nos habló de cuestiones de parentesco que eran dejados de lado o no considerados por muchos antropólogos por haber considerado la población en esta región como campesina, mestizo, pero realmente sus análisis muestran que tienen muchas cosas en común con otras poblaciones de los Andes. Entonces, lo que va a hacer ahora Juan Pablo es poner muy brevemente las cosas que me indicó que quería como desarrollar más y no hubo tiempo. Y luego damos la palabra a ustedes, a sus preguntas, sus comentarios, aclaraciones que tuvieran que pedirle a Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, yo quisiera comenzar. Yo empecé muy crudamente el otro día, dando por supuesto que todos sabían de qué estaba hablando cuando hablaba de los Andes, y esto no es así. De hecho, la mayor parte del público no está ubicada en los Andes y no hay ninguna razón para que conozca algunas cuestiones que son esenciales para poder entender cómo funciona. Para empezar, los Andes es, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y entiendo de lo que ocurre por lo menos en la meseta central de México, eh, los territorios de los grupos originarios, acá los llamamos, se autodenominan grupos originarios a los que anteriormente los antropólogos llamábamos grupos aborígenes, etc. Estos territorios, digo, no son territorios continuos, sino que se caracterizan por la fragmentación. Y esto es algo que no es muy fácil de entender y que es imprescindible entender. Cuando uno piensa una ocupación espacial, por ejemplo, la ocupación espacial de, que yo comentaba en la sesión anterior, de gente que tiene una casa en el pueblo, en Santa Ana o en Caspalao, Valle Colorado, donde fuese, y que tiene un puesto en el campo, en el monte, en la selva, en la costa. Uno tiende a suponer que esto funciona como si fuera una estancia, lo que acá llamamos estancia, que es parecido, no exactamente lo mismo, pero parecido a lo que en México y en Centroamérica se conoce como hacienda. No. Una hacienda es un territorio continuo que tiene límites más o menos precisos, o por lo menos precisables jurídicamente. Los territorios de estas comunidades tienen algún grado de precisión en algunos puntos, y en otros puntos son apropiables individualmente, y hay otras zonas que no son apropiables individualmente. Ahora, entre estos centros, entre las casas donde reside la gente la mayor parte del año, y los puestos, no hay una propiedad continua.
entre esa gente, entre la casa y el puesto, puede haber un montón de otros fragmentos territoriales apropiados por otra gente o utilizados, usufructuados por otra gente, o puede no haber ningún tipo de propiedad y ser simplemente tierra bruta, cumbres de montañas, lagos, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que entenderlo con claridad porque esto tiene que ver con no solo con la lógica de la instalación y el despliegue en el espacio, sino también tiene que ver con la lógica social. Esto me lleva a una segunda cosa que yo esbocé la vez pasada y no terminé de cerrar, de desarrollar. Cuando uno dice comunidad en antropología, en historia, en sociología, en ciencias sociales en general, y sobre todo cuando esas ciencias sociales ha sido producida en los centros nucleares de producción de conocimiento, Europa, Estados Unidos, uno tiende a imaginar la comunidad como una unidad más o menos indivisible, y precisamente si se divide es que deja de ser tal unidad y tal comunidad se rompe. Bueno, esto no funciona así en los Andes. No funciona así. Cuando digo no funciona así en los Andes, no quiero decir que en todos los Andes exista el mismo modelo, sino que hay una tendencia histórica a que en los Andes esté representado por lo que voy a describir a continuación, salpicado con otras formas de configuración social y de relación social. Básicamente lo que se conoce como la comunidad andina, más o menos caricaturizada, muy esquematizada, está representada por algunos fragmentos. Básicamente tienden a ser dos mitades. Esto ha sido estudiado de Murra para acá por muchísima gente. Estas dos mitades no guardan a la vista del ajeno, del foráneo, del antropólogo, por ejemplo, del turista, no guardan entre sí una relación particularmente benévola. La comunidad basada en mitades suele estar fundada no en la paz y en la benevolencia, sino en la tensión y el enfrentamiento. Y esto, como lo describe Tristan Plath para el norte de Potosí, en Bolivia, se resuelve, a veces antes se resolvía anualmente, ahora es cada tanto, se resuelve con enfrentamientos rituales. Y cuando digo enfrentamientos rituales, estoy hablando de enfrentamientos físicos brutales. A pedradas, a trompadas, a palazos, etcétera, 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 donde históricamente hay heridos y muertos. Esto, de alguna manera, sirve de una especie de cemento a la Durkheim de esta comunidad andina. Las comunidades andinas, además, están jerarquizadas. No es lo mismo la gente de arriba que la gente de abajo, dentro de una misma comunidad. Sin embargo, la comunidad aparece como un todo, no sé si homogéneo, pero muy parecido a eso, cuando se enfrenta a algún tipo de problema o peligro exterior, foráneo. Ahí está la comunidad como un bloque y se ve la comunidad claramente. La zona de la que hablé y estoy hablando es una zona que ha adquirido visibilidad turística para la gente que le gusta el turismo de aventura, el turismo de riesgo, en los últimos años. La última vez que estuvimos haciendo trabajo de campo, que fue en el año 16, nos encontramos con una médica española, la llamaremos Ana, que había ido ahí de vacaciones, de turismo, y se quedó 6 meses u 8. Se entusiasmó con la gente, colaboraba sobre todo con las mujeres del pueblo,
Y en algún momento nos la cruzamos por la calle, nos quedamos charlando toda la tarde, y ella estaba muy dolida y muy deprimida, porque no entendía cómo funcionaba el pueblo. Y hablaba y cada 2 minutos decía, esto no es una comunidad, esto no es un pueblo. Entonces, entre otras cosas, le digo, bueno, ¿de dónde venís vos? Bueno, yo vengo de Castilla. Bueno, olvídate de Castilla. Una comunidad castellana es una cosa, una comunidad andina es casi lo opuesto. La comunidad castellana se basa en la unidad, digamos, es una amalgama. La comunidad andina no funciona así. Funciona en base a la tensión y al enfrentamiento. Y esa tensión y ese enfrentamiento producen fisuras y divisiones, fragmentaciones que pueden crecer y despegarse e irse, como ha ocurrido con Valle Colorado, entre Valle Colorado y Santa Ana, que una era la mitad de arriba, otra era la mitad de abajo, y la mitad de abajo se independizó y se fue. O puede no ocurrir eso y seguir en algún estado, en algún tipo de latencia. No la convencí en absoluto, porque ella lo asociaba con el alto grado de enfrentamiento interpersonal que existía en las comunidades. Y no logré convencerla de que el enfrentamiento interpersonal, por un lado, era co-constitutivo de esta división interna configuracional de las comunidades, y por otro lado, que también era un producto colonial y que estábamos en una situación histórico-política particular donde el enfrentamiento interpersonal no se daba solo en las tierras de altura de Valle Grande, sino que se daba a lo largo y ancho de todo el país, por el clima social, político que se vivía, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, la cuestión de la comunidad tiene mucho que ver con el funcionamiento de la casta y el funcionamiento del frente de parentesco. Resumo un poco la idea. La casta es la gente que comparte un apellido transmitido patrilinealmente. El frente de parentesco son todos los individuos de ambos sexos, de diversos apellidos procedentes de otros núcleos familiares, que se casan con gente de un apellido transmitido y portado patrilinealmente, lo que Ocio Acuña llama la casta, y lo que Robillo identifica como la patrilínea, una patrilínea que tiene vecindad, pero que no necesariamente tiene corresidencia. Esta cuestión también es clave. ¿Por qué? Porque si uno, y acá entro a explicar un poco cómo trabajé, por qué hice las cosas que hice, y desde dónde las pensé y cómo intenté irlas resolviendo. Cuando uno se enfrenta a un padrón, a un listado nominal de lo que fuese, o un documento parroquial, uno va a enfrentarse primero con individuos y segundo, en el mejor de los casos, va a lograr identificar más o menos rápidamente, dependiendo del texto, va a lograr identificar familias nucleares. El Estado argentino, históricamente, y también la historiografía y la antropología argentina, han confundido esto con la realidad. Como decía Gregory Bateson, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que se identifiquen individuos no significa que la realidad funcione en base al individuo, que el sujeto principal sea el individuo. Punto 1. Punto 2. El hecho de que se identifiquen familias nucleares no implica que la familia nuclear sea la forma, la existencia de la familia nuclear no implica que sea la forma dominante ni la forma culturalmente más relevante. Precisamente por lo que comentaba la vez pasada de cambiar el foco
el foco paradigmático, el foco epistémico del individuo, al pequeño grupo, al poner el ojo en las estrategias y los mecanismos de reproducción, la familia nuclear deja de tener esa importancia y empieza a aparecer algo que no es fácilmente rastreable, no es inmediatamente rastreable, no es un dato dado en la documentación, pero que sí es rastreable más o menos fácilmente en el territorio, que es algún tipo de familia extensa. ¿Qué significa esto? Uno va al censista y censa a la familia Pérez. Y la familia Pérez está compuesta por un padre, una madre y 3 chicos. Y viven en la casa de la familia Pérez. Ahora, esa es una unidad censal, una unidad fiscal. Al lado de la familia Pérez vive otra familia que puede tener otro apellido, pero que resulta que son primos hermanos de los Pérez, o tíos de los Pérez, o los padres de los Pérez, o hermanos y hermanas de los Pérez, que viven supuestamente en otras unidades en otras unidades domésticas, en otras familias nucleares. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones trascendentales para la reproducción social, que implica el manejo de los recursos a través del territorio, o que implica la reproducción biológica del grupo humano, esas decisiones centrales, muy pocas veces y de manera excepcional, las toma la familia nuclear. Y las toma la familia nuclear cuando la familia extensa no participa, por alguna razón, la que fuese. Si no, la decisión la toma la familia extensa. Hasta hace unas décadas atrás, esa decisión la tomaba quien encarnaba la familia extensa, que era el pater familia. Esto no ocurre igual en toda la provincia de Jujuy. Ocurre así aquí, en la zona de Valle Grande, y me animaría a decir que ocurre en todo el valle, en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema del cual yo no hablé y que me parece que es un tema absolutamente central, que es la cuestión de cómo llego a manejar los archivos, sobre todo los archivos parroquiales. ¿En qué me fijo? Un aspecto central es el apellido. Y ustedes pensarán, o algunos de ustedes pensará, con justa razón, el apellido es un tema problemático, efectivamente. No solo es un tema problemático, sino que es tan problemático que antes de usarlo primero hay que resolver su uso. Yo vengo estudiando apellidos desde el fines del siglo XVI. De 1560 en adelante, 1570, vengo estudiando la dinámica de los apellidos a través de armar genealogías de conquistadores y, digamos, mi última estrategia fue armar genealogías de campesinos indígenas, no europeos, para ver qué pasaba. Porque una cosa es cómo funciona la genealogía de los conquistadores, que además no tiene un solo modelo. En Jujuy se dan por lo menos 2 modelos, por lo menos 2 modelos. Un modelo castellano y del sur de la península, que funciona de una manera, y un modelo del norte de la península, en la que podemos ubicar vascos, navarros y gallegos, que funciona de otra manera. La lógica que utiliza es distinta, la forma de pensar los vínculos son distintos y la forma de relacionarse son absolutamente distintos. Tanto así que si uno mide los vínculos de compadrazgo de cada uno de estos grupos, se va a dar cuenta que funcionan distintos. Pero ese es otro tema, es solamente una ilustración. En el caso de los habitantes de Valle Grande, yo pude establecer un rango más o menos creíble, confiable, de estandarización del apellido, ya voy a llegar a qué significa,
alrededor de 1830, 1840, 1850 en adelante. Con estandarización del apellido estoy significando varias cosas distintas. La estandarización del apellido es cuando uno está en condiciones de seguir un apellido más de 3 generaciones. ¿Por qué más de 3 generaciones? Porque la tercera generación es una generación problemática. La tercera generación es el punto límite, la frontera entre los grupos, la memoria de los grupos patrilineales y las grandes parentelas donde la predominancia es claramente bilateral, por un lado. Por otro lado, es la frontera de la memoria. Es muy difícil que alguien recuerde un antepasado, y sobre todo un antepasado patrilineal, más allá, y uterino también, más allá de la tercera generación. Por lo tanto, esa tercera generación, sobre el tema sobre el cual voy a volver dentro de un ratito, otra gente lo ha descubierto en otras partes del mundo, no es un tema exclusivo de acá, esa tercera generación es una auténtica frontera, un límite. Hay un antes y un después. Cuando uno está en condiciones de reconstruir de manera exitosa, positiva, una secuencia genealógica por más de 3 generaciones con el mismo apellido, sea este uterino o agnático, sobre todo agnático, quiere decir que el apellido está, lo que yo denomino, estandarizado. Está estandarizado el uso. Es posible seguirlo. Muy bien. Cuando yo comienzo a trabajar con materiales los primeros materiales que no pueden ser seriados porque son muy escasos, son de la década de 1790 para Valle Grande. Luego aparecen materiales ya, no diré seriados, pero mucho más abundantes, listados de conscripción militar, de leva, fuentes parroquiales, algún censo, etcétera, 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 etcétera. Es a partir de 1832, me parece. Sí, 1832 porque Sí, 1832. A partir de 1832, yo puedo empezar a puedo empezar a construir más recorridos genealógicos a lo largo de un apellido cualquiera que antes de esa fecha. ¿Qué significa esto concretamente? Haciendo un promedio hasta 1880, hay algo que 3 autores canadienses, Momon, Otis y Bouchard, denominaron variación nominal, que es cuando uno encuentra una persona con el nombre cambiado, ya sea el nombre de pila, pero sobre todo el apellido, que se escribe distinto, y sobre todo cuando el apellido no proviene del castellano, hay mucha más tendencia y mucha más facilidad de que se escriba distinto, o se escriba lo que comúnmente se denomina apellido mal escrito. En mi caso, por ejemplo, un caso de variación nominal con mi apellido sería que a mi apellido, en vez de hacerlo terminar en una O, lo hagan terminar en una A, o en vez de la I latina utilicen una Y. Eso sería un ejemplo sencillo. Alrededor del 60,7% de las inconsistencias que yo encontré, o sea, de los apellidos mal escritos, de gente que pude identificar positivamente, a pesar de que su nombre o su apellido estaban mal escritos a lo largo de entre 3 y 7 generaciones, alrededor del 61%, redondeando, son inconsistencias sobre el apellido. Estamos hablando de apellidos que en un 60, 70, 80% en algunos momentos son apellidos de origen indígena.
y quien los releva, quien los registra, por ejemplo, el cura que los registra, no suele ser indígena. Y suele ser o un argentino de la ciudad o un europeo. Con lo cual aparecen cosas como un apellido indígena que se escribe y suena Luere, es escrito por un monje borgoñón como Loire o Loiri. Si uno no tiene en cuenta que ese cura borgoñón, que es el que está levantando el escrito, está pensando en francés, piensa que son dos apellidos distintos. Pues no, es un apellido nativo afrancesado, escuchado con la oreja de un cura francés. Dentro de ese grupo de variaciones nominales, alrededor del 65% de las variaciones nominales se dan sobre las mujeres. Es mucho más fácil confundir, olvidar o estar imposibilitado de seguir una tradición genealógica uterina que una masculina. Entre otras cosas porque el apellido tiende a transmitirse por vía agnaticia, por vía patrilineal. Con todo ese material, yo lo que hice fue cruzar distintas fuentes del mismo periodo y de periodos inmediatamente consecutivos o anteriores, para poder seguir una persona o un grupo de personas a lo largo del tiempo y ver cómo iba variando la escritura de su denominación. En la mayoría de la gente que encontré podía seguirlos sin ningún problema hasta que desaparecía del registro, porque se moría, porque se iba, por la razón que fuese, no lo sé. Podía seguirlos 2 y hasta 3 generaciones. A algunos no los podía seguir, pero los encontraba en otro registro, saltaba de un acta parroquial a un padrón militar o a un listado de vecinos o a un padrón civil, y los encontraba, los ubicaba por la edad, por el conjunto familiar al que pertenecía, por el lugar en el que estaba instalado o del que se suponía provenía, del que él afirmaba que provenía, por una serie de datos secundarios que me permitieron resolver de ese montón de variaciones nominales aproximadamente un poco menos del 50%. Esta fue la estrategia central. Una vez que logré manejar esto de manera más o menos confiable y que me devolvía una visión comprensible, que me sonaba acorde con lo que venía viendo, lo que hice fue empezar a agrupar estos nombres en función de los vínculos que aparecían entre estas fuentes cruzadas. Y una de las claves metodológicas, o la clave metodológica, es cruzar fuentes. Cruzar fuentes, aun cuando uno tenga información oral, y yo he logrado contrastar fuentes con informaciones orales de una profundidad de hasta 6 generaciones, 5 o 6 generaciones, no recuerdo exactamente. En todos los casos hay que cruzarla, aun cuando sepamos que la transmisión oral es mucho más lábil, mucho más flexible y no apunta a la precisión del dato, sino a la ubicación afectiva de un contenido, de una época, de una persona, de una relación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me llevó a identificar el funcionamiento de algo que, esto sí viene directamente del análisis de redes sociales, que fue definido en la década del 50 del siglo XX por, no recuerdo si
Adrian Mayer o Clyde Mitchell, no, Adrian Mayer, por Adrian Mayer, de la escuela de Manchester, que estaba haciendo un análisis de una elección en el norte de la India, en Dewas, y para explicar cómo funcionaban los grupos de votantes y los caudillos políticos que los hacían votarlos, arma una categoría, un subconcepto muy lábil que a mí me sirvió de gran utilidad, que es la noción de conjunto de acción o cuasigrupo. El cuasigrupo o conjunto de acción es algo que funciona de manera no institucionalizada. Puede montarse sobre redes institucionales, puede montarse sobre vínculos institucionalizados, pero en sí misma no está institucionalizada. Cuando se institucionaliza, deja de ser un cuasigrupo, un conjunto de acción, y pasa a ser un grupo. Algo que puede reproducirse en el tiempo de alguna manera. Este conjunto de acción, entonces, funciona como si fuera una parentela. Es convocado por un ego, normalmente siempre hay un ego, a veces hay dos, pero normalmente hay un ego que lo convoca para una acción concreta y culminada, terminada esa acción, positiva o negativamente, no importa, este grupo desaparece y entra en estado de latencia. Y puede o no ser vuelto a convocar. Por lo general, no es vuelto a convocar como tal grupo nunca más. De alguna manera funciona así, no tanto las configuraciones de los agrupamientos rituales como la minga, donde una persona convoca a sus allegados, vecinos y sobre todo parientes cercanos para desarrollar una actividad, como cuando uno tiene, por ejemplo, una necesidad política o una necesidad comercial a la cual debe sumarle el acuerdo y la participación de una serie de personas. Esa serie de personas que son convocadas por este ego supuesto son las que constituyen, en función de la tarea que este ego supuesto establece, son las que constituyen este conjunto de acción. Y esto es exactamente la configuración que adquiere el funcionamiento que el nodo 11 de las dos genealogías que mostré la semana pasada, que es el que lleva el evangelismo, el que desarrolla el evangelismo en la zona alta de Valle Grande, es la forma en la que utiliza a sus parientes. Se monta sobre una estructura institucionalizada, que son los lazos de parentesco, para un hecho concreto. Ese hecho concreto es el despliegue y el desarrollo del evangelismo en Santa Ana en oposición a la Iglesia Católica, a la cual la inmensa mayoría, todos sus parientes y él mismo pertenecieron. Una vez que comienza a desarrollarse esto, ese conjunto de acción, cuando se instala el evangelismo en Santa Ana, ese conjunto de acción desaparece y solo se conservan 3 o 4 nombres, todos emparentados y todos formando parte de la misma casta, del mismo apellido transmitido patrilinealmente. Y voy a llegar hasta acá, porque esto era lo que quería explicar, digamos que me quedó colgado de la vez pasada, y ahora me gustaría que charláramos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo tengo una pregunta, no sé si entendí bien, o sea, que cuando hablamos de la comunidad, ¿no? Y creo haber escuchado, estuve un poco distraído un momento, de que a diferencia de comunidades quizás en México, que no son comunidades cerradas, sino abiertas. No, 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 ¿Entendí? no, no, ¿No? no. No, no. Lo que dije es, a diferencia de las comunidades mexicanas, estas comunidades presentan numerosas fragmentaciones. Ajá.
no tiene que ver con la apertura Ok, de o acuerdo. la cerrazón. De Sí, hecho, una última cosa que tiene que ver con la cerrazón y con la apertura, y que no dije ahora ni la vez pasada, es que el resultado final de todo esto es una inmediata e inmensa cerrazón. Los valores de endogamia, entendiendo por endogamia la endogamia estricta, o sea, el recasamiento entre gente previamente emparentada y el casamiento entre gente que vive en un mismo lugar, es de más del 98% a lo largo de todo el siglo XIX. Estoy hablando de más de 98,4 o 98,3. Digamos, entra muy poca gente, sale gente, pero entra muy poca gente. La endogamia estricta es un poco menor, debe andar alrededor del 70. Sigue siendo altísimo. O sea, estamos hablando de eso. Eso está fragmentado en su manejo del espacio. A eso me refería. Y y yo bueno, no encontré cosas similares en México. Es posible que las haya, yo no las encontré. Pero yo creo que por un lado es que se oculta mucho, o sea que en un momento, en un nivel, o sea que hay formas de cooperación en los pueblos en México que yo conozco, o sea que tienen que pagar el agua, tienen sistemas de agua o agua potable que puso el Estado en los últimos 40 años, o un sistema previo de agua, ¿no? De un manantial o de un río, entonces tienen que cooperar para eso, ¿no? O sea que hay como hay un nivel en que la comunidad sí está frente al mundo, pues son comunidades en México muy cerradas, hasta las que están al lado de la Ciudad de México, porque no pagas tú el agua, entonces pues la cortan y van a quejar con derechos humanos que no pueden ser eso, entonces pues no la cortan, lo ponen a gotear. 3 gotas por hora, entonces no le cortamos el agua, ¿no? Y las autoridades no se meten con eso. O sea que las comunidades tienen un poder muy grande sobre sus habitantes, a obligarles a cooperar, a pagar los gastos que hay, ¿no? Y no está separado lo religioso de lo civil, ¿no? De las cosas como el agua, las calles, arreglar. Y por otro lado, yo creo que también son cosas como importantes de cómo se organizan. Eh, o sea que hay también lo que llaman, pues se ha llamado en la bibliografía equio, pero son los trabajos comunales, son ya no me acuerdo la palabra que usan en la región de Texcoco. Tú tienes que dar cada tanto, igual una vez al mes, una jornada de trabajo, ¿no? A veces los lunes para arreglar una calle, para una obra pública, para pintar la escuela. Sí, o sea que todas estas cuestiones entran ahí y me pregunto cómo la paz no sigue tan Se, se corta pero también tienen, si se no corta el cooperan los audio, religiosos, tienen que cooperar de otra manera, ¿no? ¿Cómo? que se corta el audio. No, ¿Cómo? no te escuché bien lo último. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, yo ya no te oigo también Ah, a ti. ok. Sí, Eso, sí, las faenas se llaman, los sí. trabajos. Voy a decir una cuestión, una cosa más y dejo la palabra a los demás. Eh, Cuando yo llegué a hablar de la patrilineal limitada localizada y a veces había una hermana que se quedó ahí, ¿no? Porque por razones muy específicas, ¿no? O sea que quizás porque el marido fue del pueblo, quizás porque era una madre soltera, pero digamos, haciendo la cuenta de cuántas veces, o sea que por un censo, donde habían vivido, es que prácticamente 90% iban a vivir donde el hombre, ¿no? Entonces se producían estos patrinajes. También la herencia, ¿no? La herencia, las mujeres, en lo que yo estudié, no estaban excluidas, pero recibían menos que sus hermanos.
De modo que se da esta cuestión, ¿no? Y aunque lo quieren llamar un sistema bilateral, porque pues, la terminología es bilateral, pero eso para mí no es apunte en nada, porque las personas se juntan siguiendo los patrones de residencia y de herencia, ¿no? Entonces, en estas llamadas patrilíneas, ahí están también otros apellidos, porque ahora, ¿en qué condiciones un hombre no va a traer a la mujer a su casa? ¿En qué condiciones va un hombre a vivir donde su esposa? Pues hay reglas también, o sea que estas siguen cauces muy, muy, muy conocidos por todo el mundo, o sea que no son, yo no llamaría esto excepciones a la regla, sino como reglas alternativas para contingencias que se dan. Por ejemplo, una pareja con una hija única, una pareja con puras hijas, un hombre que tiene muchos hermanos que ya llevaron a sus esposas a la zona donde él vive y se casa con una mujer que tiene más tierras, ¿no? O menos hermanos, ¿no? O sea, hay una lógica en todo eso como para producir estos grupos que tú describes, ¿no? Pero les dices castas en un momento, pero patrilinis en fin, ¿no? Eso es lo que yo construí lo mío a partir de estadística, propia estadística, un conteo, ¿no? No reglas de residencia como típicamente. Y aquí, ¿dónde van a vivir cuando se casan? No, yo los conté con un censo, ¿no? Seguí Sí, los sí, casos pues no es como la ideología o la versión contada, es la práctica. Nada más eso, perdón. sí, yo también digamos, en los casos históricos que tengo los conté. Pero hay situaciones, recuerdo en este caso, en este momento recuerdo una, donde un hombre había tenido una sola hija y eh, la hija pretendía heredar el ganado mayor y la tierra. Y hubo todo un conflicto dentro de la familia porque se suponía que el ganado mayor y la tierra lo tenía que heredar un varón, pero no había varón. Lo terminó heredando la mujer, pero al costo de enfrentamientos intrafamiliares con sobrinos, o sea, primos de ella, sobrinos de su padre y con hermanos de su padre. O sea, sí hay alternativas y esas alternativas tienen un costo. Por otro lado, me recuerda a René Machaca que localmente no se lo llama ni casta ni linaje, esto es así, digamos, casta, linaje, etcétera, etcétera, son denominaciones que le pongo yo, le pone el investigador. En general, el nombre que se utiliza es un nombre absolutamente ambiguo que sirve para denominar cualquier cosa que sea pariente, familia. No hay un nombre preciso, como tampoco hay un nombre preciso para describir ailius ni cosa por el estilo. Si uno se fija en esos nombres precisos, como hacía la antropología clásica, posiblemente no va a encontrar nada. Ahora, si uno en lugar de fijarse en eso, se fija en las lógicas prácticas, que es lo que estabas comentando recién vos, David, va a encontrar que hay un montón de cosas que vienen del pasado que siguen funcionando con otro nombre o con ningún nombre y que siguen funcionando parecido, no necesariamente igual. Hay una mano levantada de Guadalupe Coamazzi. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, bueno. Ok. Sí, una duda, doctor. Cuando nos describe esta dispersión territorial, también aquí en México hay comunidades indígenas que tienen esta dispersión. Generalmente, de una manera muy genérica, se llama barrios, ¿no? A estos otros lugares que están dispersos, pero que todos forman parte de la misma comunidad y que cuando hay que hacer faenas o algo se reúnen todos, ¿no? Aunque espacialmente las casas estén muy, muy distantes los barrios unos de otros.
Bien, lo que yo quería preguntarle era, en esta dispersión que usted nos describe de la zona que estudia, ¿cuál es la correspondencia a nivel de organización? O sea, estas fracciones que están lejos, digamos, ¿tienen alguna denominación? ¿Tienen algún, digamos, jefe, alguien que coordina cuando hay que hacer trabajos comunitarios? ¿Cuál sería la correspondencia organizacional de estas diversas unidades dispersas que forman parte de la misma localidad? Gracias. Sí, entendí. No tienen un nombre específico, tienden a identificarse con el apellido central. La tierra de los Guzmán, los Ortiz, los Choque, los Mamaní, lo que sea, genéricamente. Por otra parte, hay algo que tiene que ver, que quiero aclarar con respecto a la faena. Acá no hay nada parecido a la faena porque en el caso de Santa Ana no forma comunidad indígena por decisión propia del pueblo. Y esa comunidad forma una organización política que es la comuna, que está ligada políticamente al municipio de Humahuaca y que está ligada políticamente a la provincia de Jujuy, como organización política, institucional y reconocida legalmente y políticamente de la provincia. Los que tienen a cargo en general las tareas comunales son los miembros pagados o no de la comuna, son los empleados de la comuna, que son miembros de la comunidad, son habitantes de la comunidad. Distinto es cuando salimos del pueblo y vamos a los puestos. En los puestos hay actividad comunal, pero esa actividad comunal se reduce a los interesados y sus vecinos y parientes. Por ejemplo, hay que reparar una cerca, hay que reparar un camino, hay que reparar un puente, hay que represar un arroyo. Lo hace el apellido, la familia que tiene el problema y los vecinos que acceden a colaborar con ella. No hay ningún nombre, por lo menos yo no escuché ningún nombre específico para eso, salvo el de Minga. Y el de Minga no lo utilizan todos, ni lo utilizan todos, ni lo utilizan todo el tiempo. Por otra parte, antes del 2010, no sé exactamente la fecha, no la recuerdo en este momento, la comunidad de Valle Colorado, que era la comunidad de abajo de Santa Ana, la comunidad que la proveía de hortalizas y cultivos de baja altura, la comunidad de Santa Ana está a 3.400, la de Valle Colorado está a 1.000 metros más abajo, aproximadamente. Se producen otras cosas. Esa comunidad sí desarrolla actividades comunales. Ahora, ha empezado a desarrollar y a identificar esas actividades comunales desde hará 15 años, 10 años. Yo no escuché que le den una denominación específica a eso. Y además está el problema de que parte de esa comunidad vive en Santa Ana y se traslada periódicamente a Valle Colorado, desarrolla sus actividades individuales, familiares o comunales y vuelve a Santa Ana, a donde no desarrolla actividades comunales que no estén en relación directa con órdenes políticas de la organización de la comuna, que sería la organización municipal, digamos. Eso. Daniela Salguich. Sí, Daniela y luego Javier. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Y yo te quería preguntar si encontraste también en tus investigaciones de archivo casos de madres solteras y de matrilíneas, y en qué porcentaje, si es que encontraste esto, como
grupos en donde por lo menos en 2 o diríamos también 3 generaciones son, digamos, las mujeres, las abuelas, las madres y las hijas las que de alguna forma transmiten el apellido y esto. Esta era mi primera pregunta. Y la segunda era en relación a la familia extensa y qué datos puedes encontrar en relación a las formas de colaboración entre los diferentes grupos de la familia extensa. Digamos, si salen datos en archivos con respecto sobre todo, por ejemplo, al ganado, cómo se maneja, quién se encarga, si es que hay un pastor o una pastora que puede, digamos, ocuparse en ciertos momentos del ganado de la familia extensa, si pudiste levantar datos en este sentido. Bueno, gracias. Lo primero, sí hay datos de soltería materna. Por lo general, el apellido que transmiten es el apellido de su padre. Siempre es por vía, digamos, por vía masculina, por vía agnaticia. Aun cuando sean mujeres las que los transmiten, lo que transmiten es el apellido del progenitor masculino, cuando lo identifican. Es muy difícil encontrar, yo no encontré, en este momento recuerdo, creo que un solo caso que llega a, que he podido seguir, que llega a 3 generaciones de madres solteras. Lo que ocurre es que en esta zona los índices de viudez y de soltería son bajísimos. Y los índices de intercambio matrimonial, sea lo que fuere, digamos, que la gente cambia de pareja conyugal, son altísimos. Entre otras cosas, porque no hay una presencia efectiva de la Iglesia Católica. Durante todo el siglo, hasta hoy, no hay cura residente. Por lo tanto, no hay quien vigile, no hay quien controle y no hay quien imponga penas sobre eso. El cura va cada tanto, bautiza, casa, da su confirmación, primera comunión y listo. Y se vuelve Humahuaca, que es por lo general de donde venía. Lo segundo, es mucho más difícil de responder porque no hay datos directos. No hay datos prediales. De hecho, cuando llegamos a Santa Ana, yo estaba absolutamente convencido de que no había ningún tipo de documentación sobre nada y de que todo moría en la tercera generación ascendente, en el mejor de los casos, que era lo que la gente recordaba. Las investigaciones que fuimos llevando a cabo desempolvaron un montón de información escrita, un montón, infinitamente más de lo que creíamos, que aún así, comparado con una zona más o menos bien informada, sigue siendo muy pobre. Pero no hay datos como para identificar, precisar acciones concretas. Lo que sí hay es, tenés que seguir compraventas de terreno, y de terreno más que de ganado, porque el ganado prácticamente no hay actas de compraventa, eso se hacía y no sé si no se sigue haciendo, creo que se sigue haciendo de la misma manera, es yo te pago tanto o te cambio la vaca, la oveja por tal cosa, por tanto de tal cosa y listo, y arreglamos y no hay ningún papel. Sí, en cambio, hay, en el caso sobre todo del norte de Valle Grande, sí hay datos de compraventas de tierras. Y a través de las compraventas de tierras vos podés ir estableciendo quién vive al lado de quién y quién colabora con quién. Y podés inclusive llegar a averiguar a través de eso, por las ausencias, si hay ausencias comentadas, yo lo encontré en 2 casos, fulanito no está, no pudo ser ubicado, está con los animales en el angosto de Paraní.
Y en el langosto de Paraní lo acompaña, está con su tío. Entonces, ahí podés ver que entre el tío, que no sé si es el materno o paterno, y fulanito, hay una actividad común de pastoreo en una zona predeterminada que se sigue usando hasta el día de hoy. Pero en general los datos sobre pastoreo y los datos sobre actividades comunes, sobre todo en los puestos, son datos etnográficos, datos a través de registros orales. Lo que se puede hacer a través de la documentación es esto que te comenté, y espero encontrar alguna cosa más alguna vez. Inclusive lo más rico no son los documentos de compraventa, sino que te diría que son los documentos más viejos de compraventa de las grandes propiedades, que después se transformaron en estas pequeñas y medianas propiedades, son las que traen documentación más rica, información más rica. Cuando los grandes terratenientes se disputan una zona, se disputan una aguada, se disputan una pastura o se disputan la mano de obra de la gente que vive adentro. Esa información suele ser más rica, a pesar de que es mucha menos, digamos, es mucho menos fácil de encontrar, hay mucha menos documentación, pero esa documentación suele ser más importante que la simple compraventa de tierras, sobre todo. Eso te puedo contestar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Estuvo muy interesante la exposición de la semana pasada. Yo tenía dos preguntas. La primera, un poco una curiosidad sobre, bueno, me llamó la atención y así, ¿no? Como el concepto, cuando dijiste que utilizabas el concepto de frente parental de Giovanni Levi. Bueno, Sí. no solo porque Giovanni Levi, digamos, también fue profesor en mi universidad aquí en Torino y ha dejado una gran herencia aquí también en los términos de toda su investigación microhistórica y todo. Pero entonces me llamó la atención y quería un poco entender mejor, ¿no? Porque en la idea de Giovanni Levi, cuando él lo aplica en realidad a los grupos familiares, a las coaliciones, alianzas de familias aquí en la zona campesina del noroeste de Italia, él al final las trata bastante como un grupo corporado, ¿no? Que tienen estrategias comunes, estrategias en el acceso y en la conservación de la tierra, pero también en la selección de las ocupaciones o de las estrategias de vida de sus componentes, ¿no? La elección de quién estudia o quién trabaja, él lo pone como en estas funciones del frente parental. Entonces, más o menos al final lo considera un grupo corporado que se va desarrollando por un cierto número de generaciones casi al mismo nivel de un poco cuando Eric Wolf hablaba, decía, por una parte están los linajes, pero por otra parte este tipo de grupos más reducidos en el ambiente campesino, que son grupos corporados, pero que van adelante por unas cuantas generaciones. Entonces quería entender si ese elemento, ¿no? Del grupo corporado estaba también en esa zona en lo que tú encontraste. Y bueno, segunda curiosidad, así, solo saber entonces, me pareció muy interesante también todo la metodología que utilizaste, este análisis de redes a partir de los censos y todo, ¿no? Yo aquí en el ámbito más, el otro lado de los Andes, en el ámbito norandino, lo que he visto mucho y quería preguntarte si también ahí era la presencia de adoptados, adoptados que no comparten el mismo apellido nunca, pero que sí tienen acceso luego a la tierra y a la herencia. Porque esto lo he visto, porque bueno, en los censos efectivamente esto casi no sale, pero hay bastantes juicios, procesos que vi aquí del siglo XVIII y siglo XIX, donde son adoptados que reclaman su parte de herencia respecto
adoptó a un padre que dividió la tierra entre ellos y el grupo de hermanos no adoptados, normalmente estas personas no comparten el apellido, reclaman esta parcela de herencia, y la cosa interesante es que normalmente no es que sean ellos contra la familia, sino que la familia les apoya. Normalmente las causas son de ellos, por ejemplo, contra el cacique local que les quiere en cambio quitar la tierra para tenérsela en las tierras comunales. Entonces es interesante porque me parece que esta situación normalmente es aceptada, porque los testimonios de los demás hermanos o hermanastros son a favor. Entonces, así era no tengo datos, solo hay juicios, y claro, de una serie de juicios no puedes saber cuánto estuviera extendida numéricamente esta situación. Pero hay bastantes y me parece una situación recurrente e interesante. Entonces quería saber si también en el otro lado, digamos, de la zona andina habías podido notar algo parecido. Estas dos preguntas. Ok, vamos por la primera. Yo utilizo la noción de frente de parentesco porque me permite resolver prácticamente una serie de problemas vinculados con familias que detentan el poder en ámbitos muy específicos. Yo lo comienzo usando en el antiguo régimen de Jujuy, en siglo XVI en adelante. Entre el siglo XVI y el siglo, te diría, mediados del siglo XVIII, sí encontrás grupos corporados y que funcionan como grupos corporados. No hay duda de eso. No tengo información sobre esta cuestión de los oficios, salvo en un caso donde destinan hijos a ser curas. Pero bueno, también ahí hay una persecución religiosa porque son un grupo de judeoconversos que de 4 varones a 3 los hacen curas, con lo cual evitan el tribunal inquisitorial limeño, con éxito, porque el padrino de estos chicos no lo puede evitar y muere en Lima, en la cárcel del Santo Oficio. Yo intenté ver, esto lo vi primero, intenté ver esto en los grupos campesinos indígenas del siglo XIX y no encontré exactamente lo mismo. No hay ninguna... De hecho, la casta también funciona como grupo corporado y acá no hay grupos corporados. Digamos, lo más parecido a un grupo corporado que yo encontré no tiene que ver, o sea, tiene que ver indirectamente con el parentesco, que son los evangélicos. Y los evangélicos que llevan no solo el mismo apellido, sino que están nucleados alrededor de un apellido fundacional, que es el A ***. Eso funcionan como grupo corporado y además los ves en la calle como grupos corporados. Voy a contar una anécdota. En determinado momento estábamos de trabajo de campo, yo tenía que ver a la hija del que lleva el evangelismo a Santa Ana, tenía una entrevista con ella, estaba parando en el hostel de ella en el pueblo, y me dice, hoy no voy a poder hablar con usted porque tenemos la Olimpiada. Ah, bueno, está bien, ¿qué Olimpiada? No, que en mi iglesia hacemos una Olimpiada en el pueblo. Bueno, qué bien, si quiere venga, bueno. Me dio una vuelta, habían cortado una calle del pueblo, se habían apropiado una calle del pueblo, le habían puesto una red de vóley y jugaban al vóley y hacían distintas actividades, pero digamos eso no fue nada. La mayor parte de los que estaban ahí eran parientes de esta mujer, lo cual en Santa Ana no es decir gran cosa porque hay un 98% de endogamia. Lo más importante fue ver primos de ella en las esquinas, sin entrar, espiando qué hacían los evangélicos, porque esos primos eran los indios católicos peronistas. A mí esa imagen digamos, ahí entendí lo que era la etnografía.
pero fue el único caso del que puedo hablar, digamos, que vi funcionar un grupo corporado vinculado alrededor de un apellido. Todo lo demás es mucho menos reconocible, por eso yo hablo de lógicas acerca de. El apellido alrededor del cual giran esas lógicas, que hace funcionar esas lógicas, es el apellido central del frente de parentesco. A eso llamo yo un frente de parentesco. Pasemos a la segunda pregunta, que era lo de los adoptados. Acá se llaman criados, el criadito. Y el criado puede ser, yo no encontré, lo cual no quiere decir que no haya. Quiero dejar esto bien claro. Tal vez René Machaca, que tiene contacto con el sur del valle, conozca algún caso, pero yo no conozco para la zona de Santa Ana y Valle Colorado y Caspalá, no conozco adoptados que no pertenezcan a alguna parte, a algún sector de la familia extensa. El criado siempre es o el hijo de la hija o el hijo del hijo que se tuvo que ir a Mendoza a la uva, o está en el ingenio en Salta, o se fue a la Patagonia como minero, o se murió, o lo que fuere, y entonces queda a cargo de los abuelos, que los abuelos pasan a ser llamados padres. Es muy notorio porque estos chicos ya, cuando le preguntás sobre su mamá y sobre su papá, y te muestra a los abuelos, si es que están vivos. Y además eso tiene un nombre específico que es sulca. Sulca es el hijo menor que se queda a cargo de la pareja genitora y el que tiene las mejores posibilidades de quedarse con algo. Ahora, esas mejores posibilidades no se materializan siempre. Y segundo, el nombre sulca yo no lo he visto usado, no lo escuché usado por todo el mundo. Hay gente que lo usa y hay gente que no. No puedo establecer, no te puedo contestar qué es lo que tienen en común los que sí lo usan. No lo sé. Sé que hay algunos que lo usan y otros que no, pero sé que existe y que algunos lo llaman sulca. Ahora, en todos los casos son parientes, en algún grado. O son, es muy común que, por ejemplo, una hermana se case bien y se vaya a vivir a Humahuaca, que es la primera ciudad cercana. Entonces, sus hermanos le van a ir mandando sus hijos para que estudien en Humahuaca. Ahora ya no, porque ahora hay colegio secundario y escuela primaria en Santa Ana, pero hasta, no recuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue alrededor del 2010 que se instaló el colegio secundario. Hasta esa fecha, lo que era común era que enviasen estos chicos que funcionaban en la práctica en Humahuaca como criados. Y que por lo general, en estos casos, no tenían ningún tipo de derecho ni acceso a bienes patrimonializados de la familia donde residían en la ciudad. Hay otro caso, que ese es el de una mujer mayor, una hija del carnaval, análoga a las hijas del viento que trabajó Daniela Salvucci, encontró en Catamarca. Esta hija del carnaval es un embarazo gestado en la festividad de carnaval entre un varón y una mujer. Por lo general es la mujer, el 99,9% de los casos es la mujer la que se queda con la criatura. Esa mujer, a su vez, en algún momento de su vida conoció a un señor que vivía en Caspalá y se desligó de la criatura y se la envió como criada a su tío. Y sus padres, para esta mujer, que ya es una mujer anciana, sus padres son en realidad su tío y su tía.
y ella tiene algún tipo de derecho que comparte con sus primos que funcionan como hermanos, y no tiene ningún tipo de vínculo, ni desea tenerlo, ni con su madre progenitora, ni con la nueva familia de su madre progenitora. Ahora, ese es el único caso que encontré. Yo no sé, supongo que es una excepción, pero no te la debo, digamos, para otra investigación. Eso. Gracias, no, muy interesante. Solo añado, solo por curiosidad, en Ecuador, el norte de Ecuador, en cambio, les llaman hijos del volcán a este tipo de niños. Claro, bueno. El volcán sí, era el lugar donde iban. eso es muy interesante porque no está cubierto ni por el sistema de parentesco, ni por la terminología de parentesco del parentesco que usamos nosotros, el parentesco castellano de alguna forma, no está cubierto. Y son categorías que se vienen usando hace siglos. Y categorías que son absolutamente efectivas y eficientes y reales. Y sin embargo, no hay un término que las cubra. Con lo cual quiere decir que claramente estamos ante un sistema terminológico de parentesco impostado, que no reconoce la realidad efectiva, real. Pero bueno, ese es otro tema, dentro de la red, pero de otro tema. Sí, muchas gracias. Y sí, sí, es la raíz de sulcata. Yo no recuerdo exactamente qué quería decir sulcata, pero sí recuerdo que esto lo he encontrado y tiene que ver con sulcata. Sí. Sulca es menor, más chico. Daniela, de nuevo. Sí, no, gracias. Nos, justo en relación con los criados, quería preguntarte si encontraste nunca, tanto en la etnografía como en el trabajo de archivo, la palabra regalados, regalados, y por hijos que son No. criados, pero que, digamos, no son de ninguno, digamos, no pertenecen a la familia extensa, sino que... Justamente, no lo encontré. Digamos, es un término que conozco, que es un término común en el noroeste argentino, el regalado, que es el caso típico. Una familia, la familia de una sirvienta pobre, de una empleada doméstica pobre, que como no puede mantener a todos sus hijos, le regala para que lo adopte a la familia de su empleadora o de su empleador. Ahora, en Valle Grande esto no existe porque no existe el servicio doméstico, pero no hay nada análogo y tampoco escuché el término. En lo único que escuché el término, esto nos lleva para otro lado, ¿o no? El regalado es con respecto a animales, sobre todo ganado menor, ovejas o cabras, que están a cargo en general de las mujeres. Ahora, hasta ahí llego, digamos, no. Esto es lo que recuerdo del término regalado. No lo escuché aplicado nunca a personas en Santa Ana ni en Valle Grande. Eso. Gracias. Había otra persona pidiendo la palabra que se me escapó de la imagen. Ah, Xochitl. No sé si ya no. ¿Xochitl? ¿Se fue? Sí, ya no está. Ah, no, ahí está. Ya regresó. Justo me vino a buscar mi hijo chico, perdón. El Zulca. Sí, yo quería compartirte algunas reflexiones a ver si, ¿qué opinas tú? En relación a esto que comentas de los apellidos, ¿cierto? De los curas, cómo escriben el apellido según su propia cultura, ¿cierto? Su propio idioma, Sí. etcétera. Yo en los registros que transcribí de Arica,
en algunos momentos me quedaba la sensación, ¿esto por qué? Porque habían varios casos, sobre todo de personas forasteras a la doctrina, que venían de localidades lejanas, en el que no se le inscribían apellidos, y esto, bueno, a mí me parece que es aún más frecuente en mujeres, ¿ya? Entonces, no se le, solamente se mencionaba el nombre, ¿cierto? Sin apellido. Y pensando, bueno, después trabajando con los registros mapuche, donde solamente los grandes personajes tienen apellidos, ¿cierto? O los personajes importantes, y las otras personas no, solamente se inscriben con su nombre. Y bueno, cosas similares ocurren en Atacama, ¿cierto? El lado chileno al menos. Me hace pensar que a veces que fuera probable que fueran los curas los que atribuían los apellidos. O sea, esta persona que son hijos de tal, que su apellido es Choque, el cura va y le pone el apellido del padre. Y cuando el niño es un niño natural y legítimo, ¿cierto? Donde el padre no es conocido, o no se sabe el nombre, o no se quiere decir, ¿cierto?, quién es el padre, van y le ponen el apellido de la madre, pero a quien le habían puesto el apellido del padre. Entonces, a veces siento que quizás esto nos está mostrando mucho más como efectivamente cuáles eran las prácticas que tenían los sacerdotes, los curas, Sí. para atribuir apellidos, que realmente cuál es el apellido que usaban las personas. Esa es una reflexión. Sí, yo encuentro lo mismo para el periodo del siglo XVII, XVIII, donde no hay estabilidad. Cuando digo que no hay estabilidad es hasta 1740 aproximadamente, 1730, entre 1730 y 1750, digamos. No todo el mundo utiliza el apellido como apellido. Mejor dicho, la mayoría no utiliza el apellido como apellido. Y hay muchísimos, sobre todo las mujeres, que carecen siempre de apellido. No tengo duda que los que empiezan a imponer el apellido son los curas. Y lo hacen por dos necesidades. Por uno, necesidades sucesorias, y por otro, necesidades de identificar y discriminar las repúblicas, o sea, los grandes conglomerados socioétnicos dentro de la vida colonial. En el caso de Jujuy, se dan al mismo tiempo la inauguración de los libros de naturales separados de los españoles, y el comienzo del registro más minucioso y prolijo de los apellidos. Para mí no es una casualidad, sino que hay una cuestión profundamente ideológica en el fondo, que tiene que ver con, porque ya los curas venían 40 años atrás, venían pidiéndole a los curas menores, los obispos le venían pidiendo, por favor, ordenen los papeles, porque la gente no puede pedir nada con eso. Digamos, Juan, hijo de Pedro. ¿Cuántos Juan, hijo de Pedro hay a lo largo de 3 generaciones en la misma ciudad? Es imposible ubicar a nadie. Por lo tanto, es imposible establecer cualquier régimen de obligaciones y cualquier régimen de herencia o sucesión. Esto con los indios comienza a ser importante a partir de fines del siglo XVII en Jujuy. Estoy hablando de Jujuy, no estoy generalizando. No tengo la menor idea de lo que pasaba en Córdoba, ni en Atacama, ni en Charcas, no sé. Pero en Jujuy, a partir de fines del siglo XVII, entre 1690 y 1716, 18, comienza una movida que ordena todo esto y que tiene que ver de manera decisiva con el uso del apellido. Y el uso del apellido muchas veces es la transformación de un segundo nombre, sobre todo en el caso de las mujeres, en un apellido. Y ese segundo nombre es nativo. Y ahí es donde me aparecen, por ejemplo, apellidos Atacama en Valle Grande, en Humahuaca. En toda la quebrada de Humahuaca me aparecen mezclados apellidos guaraníes, apellidos Atacama, apellidos quichuas, apellidos aymara y apellidos que no tengo la menor idea de dónde vienen,
así que los voy a escribir momentáneamente al Ocloya o al Churumata, que eran las lenguas locales, que en principio parecieran ser lenguas muertas. Y digo parecieran porque el cacán también es una lengua muerta y ya han descubierto que no está nada muerta y que lo hablan solo las mujeres, y que es una lengua ritual. ¿Por qué no pensar que han ocurrido cosas similares? Esos nombres que se llaman sobrenombres o se llaman sobrenombres, a veces también le dicen apellido muy tempranamente al nombre del cacique e identifican a la gente con un apellido que es el nombre de su cacique. Por ejemplo, los churumatas sujetos al cacique Paypay comienzan a ser identificados étnicamente como paipayas. Los paipayas eran los churumatas del cacique Paypay. Hoy ya son los paipayas. Eso. Gracias. Y quería comentar brevemente, a partir también de lo que dice Jorge Moreira aquí en el chat, que también en la zona Arica, en los padrones, hay indicación que dicen los niños que están en casa de. Entonces, dentro de los padrones identifican, y eso uno lo puede tomar como especie de adopción, porque bueno, no una adopción, ¿cierto?, voluntaria, sino que es necesaria, ¿cierto? Niños que quedan solos, hemos visto que hay familias, sobre todo con la reconstitución de familias, que se desarman enteras por la muerte de ambos padres, entonces niños que quedan solos y que no tienen abuelos, generalmente tampoco, también muertos, hay mucha mortalidad, entonces debieron haber quedado muchos niños solos en estas épocas, sobre todo coloniales, y que por lo tanto alguien tenía que estar a su cuidado. Entonces en los padrones se ve mucho en casa de, y probablemente yo creo que eso se va transformando en estos niños adoptados, entre comillas, ¿cierto? Sí. Yo no lo encontré en Valle Grande, porque Valle Grande tiene una dinámica muy particular que no es extrapolable al resto de la provincia, funciona distinto. Y precisamente porque funciona distinto es que me fui ahí a trabajar. Pero, por ejemplo, en la historia colonial de Jujuy esto es muy común con los niños del Chaco o los niños calchaquíes, que sus padres han sido exterminados en la campaña, en la guerra del Chaco o en las guerras calchaquíes, y estos niños son adoptados, entre comillas, son entrados como criados a alguna familia que necesita mano de obra. También ocurre con los afrodescendientes, que son otro tema. Eso. Gracias, Juan Pablo. Siempre muy estimulantes tus presentaciones. Dan mucho para pensar. Yo tengo un comentario. Sí. En relación a esto que están diciendo ahorita, yo en trabajo de campo en la licenciatura y la maestría en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, un grupo que son denominados como Rarámuri, encontré, no hay registros parroquiales tan lejanos en el tiempo, porque es una comunidad que es seminómada. Mueven constantemente, ha habido una resistencia todavía, incluso puedo decir que hasta ahora, una resistencia por tener la religión católica. Hay pocos bautizos, no hay un registro civil, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Los Rarámuri del lugar donde trabajo pues, incendiaron la iglesia, el pueblo a mediados del siglo pasado. Y hay una cosa muy curiosa que, por ejemplo, encontramos nosotros, que los niños iban a vivir a casa de los abuelos, no porque tuvieran que estar ahí por cuestiones de trabajo, sino por una cuestión de educación. Los abuelos eran los que les enseñaban a ser unos buenos rarámuris, a tener buenos pensamientos, a actuar bien, ser una buena persona en el mundo. Entonces, pensando en esto que ustedes dicen, quizá, no lo sé, puede que haya una dinámica similar, ¿no? Como esta cuestión de transmitir el conocimiento de los viejos a los más jóvenes, que los viejos, en el caso Rarámuri, son los que están más cerca de Dios, son los que están más cerca de esta idea de ser una buena persona. Entonces, eso por una parte. Y la otra, pensando en las redes,
que es también un tema que yo trabajo, que trabajé en esta zona que les digo, trabajo ahora en Texcoco, del Estado de México. Me surge ahí también es un comentario, ¿no? En el caso de los rarámuri, por ejemplo, yo cuando comienzo a trabajar redes, empiezo a encontrar distintos tipos de redes, ¿no? A la hora de empezar a articular estas relaciones entre individuos. Individuos que tienen más peso en la comunidad, individuos que se acaban de casar y están conformando apenas una red de ayuda, de colaboración, ¿no? Para construir una casa o crear un terreno. Pero también encuentro que estas redes no tienen un nodo nuclear, ¿no? No son multinodales, ¿no? Hay muchos nodos que están ahí como flotando, digamos, y hacen toda esta una retícula que se va interconectando entre diferentes nodos. Es como decir que, por ejemplo, ¿no? Yo convoco a todos ustedes que están aquí para que limpiemos un terreno en el lugar donde tengo tierra, ¿no? Pero a su vez, no todos ustedes van a formar parte de otra red que yo tengo. Entonces, todas estas probables variables de la red de un solo individuo, a su vez se conecta con estos otros, que también forman parte de otras redes, se me hace que es una dinámica que, a mi punto de vista, merece un cuidado como muy especial porque, primero, para identificar cuáles son los grados de parentesco que existen entre las personas que forman parte de las redes. Porque no es lo mismo que sea una red de un individuo joven a una red de un individuo adulto, que tiene un cierto prestigio de comunidad. Y esto me obliga a pensar en el trabajo etnográfico, ¿no? En cómo nosotros, como etnógrafos, tenemos la necesidad de hacer genealogías para poder posteriormente cruzar redes dentro de estas genealogías, redes de distinto tipo. Entonces, lo hago yo ahora como un poco de forma, digamos, de aprendiz con datos históricos, y a veces encuentro esta frustración de no poder encontrar, de no poder ir más allá de los simples vínculos, por ejemplo, de padrinazgo. Y pensar en que no todo aquel que tiene un mismo apellido es pariente, ¿no? Por lo que acaban ustedes de decir, que es algo que los curas empezaron a poner, etc. Para el caso Rarámuri, yo encontré que los apellidos se empezaron a usar muy avanzado ya el siglo XIX, por cuestiones de posesión de tierras, pero antes los individuos eran identificados por el lugar de donde venían, por el lugar donde vivían. Es decir, por ejemplo, yo era Jorge de Tatahuichi, y todos los que vivíamos en esa ranchería teníamos ese apellido, pero tenía una lógica, y esa lógica era una lógica patrilineal, porque todos los que vivíamos en una ranchería éramos descendientes de un solo individuo, de una pareja inicial, que después se fueron expandiendo por el territorio, etc. Entonces, digo, pensando en estas diferencias que podemos encontrar, me haces pensar mucho en estas particularidades que uno encuentra en el trabajo de campo, que son enriquecedoras para poder dialogar con otros contextos y marcar sí, diferencias sustanciales del por qué, por ejemplo, los niños van a vivir a la casa de los viejos, a la casa de los abuelos, a la casa de los tíos, o incluso a la casa de los padrinos. Los padrinos tienen esa obligación de dar el consejo a los infantes para que crezcan bien, para que sus almas se puedan. Nada más. Gracias. Sí, digamos,
vos estás enfrentándote con la sensación habitual de los que hacemos análisis de redes. Digamos, eso te cambia, hay un switch que se activa solo, te cambia cuando empezás a identificar núcleos de acumulación de poder. Y el poder, digamos, el poder entendido en un término, en un sentido absolutamente amplio, genérico. ¿Cuál es el más poderoso en una red nupcial? El que tiene más lazos nupciales contraídos. ¿Quién es el más poderoso en una red compadral? Aquel que tiene más ahijados. Pero hay que compatibilizarlo también con la estrategia que se dan los padres de los ahijados para asociarse con un personaje central. Y por lo general, en mi experiencia, cuando empezás a cruzar estos datos con datos de cuánta tierra tienen o datos de tipo económico, maduro o de participación política, por lo general, estos coinciden. El tipo que es el más importante o la mujer que es la madrina más buscada en determinada zona suele ser la esposa o la hija de un personaje central en otro campo y que además está casado con los apellidos más importantes. Y ahí es donde creo que hay que empezar a jugar con nociones como el agujero estructural, como los lazos débiles y los lazos fuertes. Todo eso te va dando herramientas para, no tanto para ubicar, particularizar en individuos, sino para ubicar problemas entre pequeños grupos y te los comienza a delimitar a los pequeños grupos. Y el paso siguiente es ver cómo esos pequeños grupos se han ido activando y relacionando o no entre sí. Que es lo que nosotros empezamos así con fútbol, empezamos a ver, empezó Federico a ver quién se pasaba la pelota a quién y a quién no le pasaban la pelota en los partidos de un equipo del campeonato de Valle Grande. ¿Y cómo se llama esta gente? Y esta gente se llama así. Ahora resulta que el que no le pasaba la pelota pertenece a un apellido que no tiene relación nupcial con aquel, con el apellido de aquel al que no le pasó el balón durante 100 años. Bueno, ahí hay algo que vamos a ver de qué se trata. Cuando empezás a ubicar eso, el fastidio y la frustración de las redes te empieza a revelar todo un entramado de vínculos que siempre estuvo ahí, pero que solo es disponible para el que tenga la herramienta para verlo. Pero no es algo que vos traes de afuera, es algo que está ahí. Y que además es impermeable a la gente de afuera. Y muchas veces es impermeable a la misma gente del lugar. Esos vínculos arman una trama. Y esa trama está absolutamente cruzada siempre, en todos los casos que yo conozco. Yo desmiento que exista un caso en el que esto no ocurra. Siempre están cruzadas por el poder y por lo tanto por la jerarquía. Y hay que tratar de ver cómo funcionan esas cosas y cómo a partir de esas cosas se van dando estos órdenes. Inclusive en estas cuestiones de los adoptados, no todos los adoptados son lo mismo. A algunos los ponen a barrer el piso y a otros los mandan a la escuela. ¿Por qué? Porque no tiene que ver necesariamente con el niño o la niña específicos, sino con la carga que ese niño o esa niña traen de algún lado y que nosotros por ahora no conocemos, pero que tenemos que prever que existe en función de que a uno lo ponen a barrer y a juntar la basura y al otro lo mandan a estudiar. Cuando vos armás la retícula de eso, la gran red de eso, empiezan a iluminarse sectores donde aparece concentrada la trama vincular y sectores donde no hay trama vincular, donde está la gente suelta.
en el campo que estás analizando. Por ahí si lo metes en otro campo resulta que se te invierte la relación. A mí me parece el análisis de redes me parece una herramienta absolutamente útil y potente. El único problema que tiene es que, digamos, no es demasiado amigable, en el sentido de que vos precisás manejar una serie de herramientas para las cuales, por lo general, los científicos sociales que no seamos sociólogos no estamos formados en utilizar. Y sobre todo los antropólogos que tenemos una visión muy micro, estamos entrenados en una visión muy micro y muy cualitativa, empezamos con el pie izquierdo, porque empezamos con una profunda desconfianza. Ah, no, esto tiene números y además reiteraciones, esto es sospechoso. Esto me confunde, me lleva a las ciencias naturales o a las ciencias exactas. No te lleva ahí. Te puedo asegurar que no te lleva ahí. Te lleva a la utilización de herramientas que pueden llegar a ser extraordinariamente útiles y potentes. Y a ver la sociedad, la realidad, como una matriz reticular. Yo ya la veo así. Sean parientes o no. Eso. Gracias, Juan Pablo. No sé, David, no sé si hay alguien más. Sí, alguien más. Yo con respecto a lo que dices, a mí me faltó, o sea, que veo los diagramas, veo las líneas, pero como que me hace falta una explicación, ¿no? Sí, sí. Por eso pienso que habrá o sea, que creo que mucha gente se espanta con eso. Sí. Y lo que yo Yo me espantaba. necesitaría es que tú me agarraras una parte chiquita de eso y me dijeras cosas muy precisas de lo que está pasando. O sea, que yo necesito primero asimilar por las Sí. partes que me liga a la vida en la Tierra, ¿no? O en los diagramas, ¿no? Y pienso que hay un gran valor en la cuantificación y creo que los que trabajan con puro método cualitativo deberían de acercarse a eso y viceversa también, ¿no? Sí, Pero a digamos, mí, sí. o sea, que en la presentación me faltaron como más como nexos, contactos con cosas muy precisas, quizás por la premura de la presentación y querer resumir, pero me sentí como en un nivel como demasiado abstracto, que creo que hay que como presentar eso con cosas muy, muy, muy pegadas a incidentes, como un ejemplo de que para qué esto es útil. Eso es lo que yo siento, porque también a veces en las genealogías que veo, la gran genealogía, bueno, pero ¿qué quiere decir esto, no? Explícame qué está pasando aquí, en lo concreto, ¿no? En el mundo concreto. Ese es el comentario que yo haría. Sí, 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 sí. En el caso de la última genealogía que mostré la vez pasada, que era la genealogía donde estaban los evangélicos versus el resto, eso se puede contrastar en diversos colores con los que forman parte de la casta, sería, del apellido patrilinealmente transmitido, con el credo, si son católicos o son evangélicos. Y eso te va a ir determinando grupos de gente de los cuales vos podés tejer distintas hipótesis e ir a contrastarlas, hipótesis que no tienen por qué ser cuantitativas, hipótesis cualitativas, como por ejemplo, ¿cuál es el papel de este nodo en este grupo de creyentes, siendo que este tipo es primo hermano de un tipo que no es evangélico, con el cual se lleva muy bien y además vos sabés que tiene un comercio o tiene una actividad productiva en común? ¿Cómo es la relación? Lo
que hacen las redes es mostrar esos vínculos y servir como gestor de hipótesis para trabajos cualitativos o cuantitativos posteriores. En general, yo las hipótesis que construyo a partir de las redes son cualitativas, porque estoy entrenado en eso, digamos. Soy antropólogo de formación. Si fuera estadístico, haría otras cosas, me imagino. Pero sí, es cierto lo que vos señalás, David. Hay que atarlo más a lo concreto. Ahora, el atarlo más a lo concreto en una red significa que toda la conferencia gira alrededor de eso. Eso yo ya digamos, lo sé por experiencia. Yo te puedo mostrar un ejemplo concreto y podemos pasarnos una tarde hablando sobre ese ejemplo concreto en el cual no hay más de 12 o 15 nodos. ¿Y qué va pasando con cada uno? Y eso, digamos, uno puede insinuarlo, puede motivar, que es lo que estoy intentando hacer yo, puede insinuar las cosas que se pueden hacer a través de una charla y su seguimiento. Pero, digamos, mostrar cómo se opera eso es otra la actividad que tendríamos que desarrollar. Y hacer un análisis puntual de eso significaría hablar específicamente de eso, no de todo el recorrido que hice yo. Yo opté por usar eso como herramienta, no como objeto. No como objeto, sino no como sujeto metodológico. Podría hacerlo, pero la reunión se circunscribiría a eso. Digamos, eso ya me ha pasado y me queda un montón de cosas por explicar por afuera. En toda explicación uno elige qué pierde y qué gana, qué deja afuera y qué deja dentro. Y yo elegí esto. De acuerdo. Y, pero también yo quisiera señalar que creo que al hacer eso estás en lo cuantitativo. Que estás contando. Y al hacer una red que tú hiciste, que tú mostraste, estás en lo cuantitativo, porque estás mostrando números de interacciones, ¿no? O sea que hay una, la base de todo eso es cuantitativo. O sea, estás cuantificando cierto tipo de interacciones. Sí, precisamente por eso a las redes no se le puede hacer cualquier pregunta. No se le puede preguntar por el papel del hombre en el universo. Te va a contestar conjunto vacío o conjunto tan lleno que es inexplicable. Sí, es utilizar la cuantificación. En realidad, digamos, lo primero que tengo que decir sobre eso es que cómo llego yo a las redes. Yo venía trabajando, creo que algo de esto lo dije, pero lo repito, yo venía trabajando con datos que me resultaban, como señalaba Jorge hace un rato, absolutamente pobres. Era deprimente trabajar con esa información, sobre todo con información documental. Información en la que no había jugo que sacarle porque vos tenías un apellido, una edad tentativa, el nombre de un cura y poco más que eso. Ahora, cuando pones todo eso en conjunto y juntás a todos los de un mismo lugar o a todos de una misma de un mismo apellido o a todos los que registró un cura o a todos los que fueron registrados en un mismo periodo de tiempo, empieza a decirte cosas. Y ahí es donde estás juntando lo cuantitativo con lo cualitativo. Ahí podés empezarle a hacer preguntas cualitativas a esos números. Y esa es la idea, no transformarme en matemático. Siempre fui espantoso en matemática. Me reivindico espantoso en matemática. No la entiendo. Admiro con devoción, como si fueran dioses griegos, a los que entienden matemática. A mí no me da el mate, pero me sirve para esto. Yo te entiendo muy bien en lo que estás diciendo. Lo mismo sucede cuando haces una gran genealogía. O comienzas a ver cosas que no hubieras visto de no haber desplegado todo eso junto. Lo que yo estoy diciendo es de ahí a presentar
y a decir, bueno, no puedo yo presentar todo porque es demasiado extenso, demasiado abigarrado, pero tendría Sí, que tomar una parte y decir, bueno, por aquí pude ver tal cosa. A mí me faltaron un poco los sí, pasos, sí, 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 me sí, sí, faltaron los sí, pasos sí, y sí, como yo no, yo soy fuera de todo eso, también me temo que personas que están fuera y que creo que deberían de asomarse, necesitamos saber estos pasos, de aquí, cómo llegamos a sí, esto, qué es lo sí, que tú sí, sentiste, ¿no? Que no estoy diciendo que todo es cuantitativo, ¿no? El elemento cuantitativo es porque pues son números, un nodo es una suma de interrelaciones o algo por el estilo, ¿no? Pero entonces tú, al conocer esta técnica, te, te llegan a decir cosas, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría que hubiera, digamos, cuando hagas el taller más adelante, que sí. transmitiera eso, que transmitieras esto, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a sentir algo? Sí es sentir que no es cuantificable para nada, ¿no? Pero tú mismo llegues a percibir algo porque manejas la técnica y dices, mira, algo está pasando aquí. Uh-huh. Esa es la Entonces, idea. sí, sí, Esa es exactamente la idea del taller, no de teoría. Yo no puedo dar teoría matemática, sería una falta de respeto. Lo que puedo mostrar es cómo hice lo que hice y a qué conclusiones me llevó. claro, otra cosa no creo que valga la pena, ¿no? No, 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 Pero por no, eso yo lo que no. estoy señalando es que me faltaron elementos en la presentación para ver eso, ¿no? O sea que Sí, habría que pensar cómo se presenta algo complejo a un nivel sencillo, pero no tan sencillo que ya no vale nada, ¿no? ¿Me explico? Es sí, complicado. sí. Yo la experiencia que tengo es que seguramente hay otras a completas, pero en mi experiencia es que cuando uno hace, por ejemplo, escribe un artículo que gira alrededor del análisis de red, se tiene que circunscribir a eso. Da para muy poco más explicativo. Digamos, podés describir lo que pasa ahí, adentro, pero es tan complejo, tan denso y por momentos tan desconocido lo que aparece de una red, que no podés hacer una larga explicación con rodeos, notas al pie y vueltas. En el caso de explicar, de dar un ejemplo, ese ejemplo, por más sencillo que sea, implica, cuando vos no lo estás haciendo ante gente que tiene formación en redes, implica una explicación previa larga, para que ese ejemplo tenga algún tipo de sentido. Y el taller, en lo que yo me imagino que debe consistir es en hacer esa explicación y en llegar a los ejemplos. Y que la gente esté en condiciones de entender los ejemplos y sobre todo, más que de entenderlos, de replicarlos. De que esté en condiciones de hacer algo con ese ejemplo. Aplicarlo a cosas a los que yo no lo apliqué. En general, yo todos los ejemplos que he tomado, que he desarrollado, no son ejemplos adaptados de otros temas, otras fuentes, otros materiales. No encontraba nada cómo subsanar esa pobreza de datos. Y las redes me sugirieron que juntando datos y estableciendo algunos criterios unificadores de esos datos, era posible intentar entenderlos, comprender su funcionamiento colectivamente. Bueno, y me dediqué a eso. Ahora, eso es en sí mismo una sola presentación. O sea, yo no tengo la capacidad para transformarla en eso más otras cosas como las que presenté
la vez pasada y de las cuales estuvimos hablando ahora. Si vamos a hablar de una red de parentesco, me desaparece la religión, me desaparece la política, me desaparece absolutamente todo. Hay gente que puede hacerlo. Yo no estoy entre ellos, lamentablemente. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos, se está acabando el tiempo, unos cuantos, como 2 o 3, bueno, un poco más quizás. No sé si hay una última pregunta o un último comentario para Juan Pablo. Si no hay, quizás tú quisieras cerrar con algunas palabras, Juan Pablo. Sí, a mí me resultó, digamos, este tipo de cruce, insisto, para el cual no fui entrenado en la universidad. A mí no me formaron para trabajar métodos cuantitativos ni cosas por el estilo. Sigo teniéndoles espanto. Menos, pero les sigo teniendo. A esto me obligó la pobreza del dato empírico y digamos, la limitación de mis herramientas cualitativas. Me llevó a buscar por otro lado. Y me parece que este tipo de estrategias son particularmente útiles, a pesar de que hay algunos franceses que dicen exactamente lo contrario. Yo encontré que son particularmente útiles para los datos pobres. Juntarlos, hacer volumen y ver cómo funciona ese volumen o esos volúmenes y qué nos dicen, por un lado. Y por otro lado, eso que nos dicen estos volúmenes, estos vínculos entre cosas, sucesos, personas, ideas, apellidos, valores comerciales, valores de producción, lo que fuere, ¿qué me dicen de lo que, o qué me sugieren acerca de la vida concreta que lleva esa gente? Y empiezan a aparecer cosas que pueden eventualmente ser chequeadas en el campo. No todas. Y algunas pueden o deben ser chequeadas en la documentación. No todas. Entonces, cuando vos juntás todo eso, te encontrás con un panorama mucho más rico del que tenías al comenzar. Para mí fue particularmente rico. Yo entré a la parte etnográfica al final del trabajo. Yo empecé con la documentación. Empecé como en una secuencia histórica, desde 1801 en adelante. Y cuando llegué a 1830, empecé con otro tipo de documentación, y cuando llegué a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ya encontré la memoria activa de gente dispuesta a hablar de eso. Y ahí empalmé. Esa fue la larga secuencia. Entiendo que esta secuencia se puede hacer de otras maneras. Se puede empezar desde lo etnográfico. Yo no lo tengo como experiencia propia, pero entiendo que se puede hacer y que puede dar unos resultados espectaculares igual. Y entiendo también, y digamos, yo soy la prueba de eso, de que se pueden mezclar hasta algún punto, con mucha precaución, estrategias cuantitativas con estrategias cualitativas, y que nos llevan a algunos lugares. No siempre son los lugares que imaginamos, no siempre son los lugares que queremos, pero nos llevan. Eso. Estás muteado. Bien, muy bien, muchas gracias. Y, perdón, Xochitl, ¿tienes un comentario? Ok, bueno, entonces, hasta la próxima sesión de nuestro seminario. Es en abril, no me acuerdo si es el 7 o el 8, es con Julio Terocán seguimos en Tierras del Sur, en América del Sur, el sur de Chile, los Mapuche, y bueno, pues eso es todo, y muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Yo creo que ya podemos dejar de suspender o de mostrar esto.
Y con eso, pues, hasta pronto. Muchas gracias por la Muchas paciencia. gracias.